Hermanos, vamos a leer nuestro texto en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose, enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encontraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos. Señor, te suplicamos hoy por la palabra que tienes para tu iglesia. Te rogamos que sea para edificarla, para confrontarla, para consolarla. Y pedimos por nuestro pastor Steven: úsalo solo como el instrumento para transmitir tu mensaje. Llénalo de tu gracia para la exposición también que tienes para nosotros, Señor. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días. Bueno, hoy conocemos en nuestra historia a Pedro. Simón Pedro, a veces le dicen Cefas. De todos los discípulos, quizás Pedro es el más conocido, reconocido de todos. Es recordado históricamente como uno de los grandes pilares de la iglesia. Pedro fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo. Pedro fue el primero en declarar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro caminó sobre las aguas cuando nadie más se atrevió. Pedro predicó con valentía a miles en Pentecostés. Pedro sanó a enfermos, enfrentó persecución con gozo, fue instrumento de Dios para abrir las puertas del evangelio a los gentiles. Pedro fue comisionado por Jesús para pastorear a su rebaño. Escribió cartas que todavía leemos hoy y fortalecen a la iglesia. Y según la tradición, Pedro dio su vida en martirio por amor a su Señor. Pero en el Evangelio de Lucas no encontramos a un Pedro glorioso así. No lo conocemos así, lo encontramos por primera vez como un pescador agotado, frustrado por una noche sin frutos. Pedro, junto con Juan, Jacobo y otros pescadores, había trabajado toda la noche y nada, ni un solo pez. Y eso no era solo un mal día de trabajo, era un golpe al corazón para alguien cuya vida dependía de ese mar. Y aquí encontramos a Pedro en Lucas 5 y a sus amigos lavando sus redes, sintiéndose resignados. Y es justo ahí, en este momento, que Jesús aparece en sus vidas. Ahora, Pedro ya había visto a Jesús antes, lo vimos la semana pasada, había visto sanar a su suegra, a Jesús sanar a su suegra con una palabra. Había presenciado milagros, multitudes, enseñanzas con autoridad y poder, pero nada de eso lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder.
Jesús se sube a su barca y comienza a enseñar desde ahí, un maestro predicando desde un bote. El lugar de trabajo de Pedro convertido en púlpito. Es un poco extraño. Pero entonces algo más, incluso más raro ocurre. Jesús le dice a Pedro que lleve la barca a aguas profundas y que lance las redes. Era una orden que sonaba absurda. Pedro conocía ese lago mejor que nadie. Había vivido y trabajado toda su vida ahí y sabía que lanzar redes durante el día, como con el sol en lo alto, era inútil. Las redes eran visibles, los peces iban a poder ver. Así no se pesca. Y además ya habían pasado toda la noche haciendo, o sea, el cuerpo ya está cansado. Pero es precisamente en ese lugar tan conocido para Pedro, el lago donde él había construido su vida, y en ese momento de total frustración, cuando sus fuerzas y habilidades han fallado, que Jesús lo encuentra y lo llama. Hace un milagro, llena las redes de peces. Pedro reconoce su pecado y Jesús lo llama a seguirlo. Y bueno, esa es básicamente toda la historia en estos primeros 11 versículos. Podríamos orar y terminar la prédica aquí de una vez. Pero antes de concluir, habiendo apenas empezado, denme chance. Me gustaría proponer que quizás hay algo más en este pasaje. Hay algo más en este pasaje, no solo en lo que Jesús hace y dice, sino también en la forma en que el autor Lucas escribe y presenta esta historia. Este pasaje no se trata solo de un milagro, de una red llena de peces, o del llamado de una o tres personas únicamente. Jesús está haciendo algo mucho más profundo. Jesús y también Lucas, al narrarlo de esta forma, nos está presentando una especie de parábola viviente. Ahora, una parábola es una historia corta que utiliza imágenes cotidianas para revelar verdades espirituales más profundas. Jesús las usaba con frecuencia para invitar a sus oyentes a ver el reino de Dios desde una nueva perspectiva, muchas veces sorprendiendo y confrontando el corazón. Y aunque aquí no se trata solo de una historia, sino de un evento histórico real que verdaderamente ocurrió, creo que Jesús actuó de esta manera específica para enseñarnos algo. Jesús no solo está enseñando desde la barca y haciendo un milagro con los peces para que digamos, wow, qué montón de peces, ¿verdad? Está mostrando con sus acciones cómo quiere que sus seguidores alcancen a otros para el reino de Dios. Él transforma una pesca milagrosa en una imagen de cómo bajo su autoridad, hombres y mujeres comunes como nosotros, cansados y conscientes de su insuficiencia, serán usados para traer muchos al reino de Dios. No se trata solo de peces, se trata de personas. Y no se trata solo de Pedro, se trata de todos los que se atreven a confiar en la palabra de Jesús, a seguirlo con humildad y a hacer que su nombre sea conocido. Aquí comienza el llamado en el principio del ministerio de Jesús, cuando llama a sus discípulos. Aquí comienza la misión, aquí en las aguas profundas, donde la obediencia choca con la lógica. Aquí es donde Jesús demuestra que Él es Señor, no solo del mar, sino también de los corazones. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Jesús en este pasaje, en este momento de la historia? Pues lo voy a resumir así. El punto central de este sermón es lo siguiente. Bajo el poder y la autoridad de Jesús, multitudes de personas serán alcanzadas para su reino a través de discípulos humildes y entregados a Jesús que anuncian quién Él es al mundo. ¿Cómo vemos esto? Miremoslo en dos partes. Entonces, la primera parte, bajo el poder y la autoridad de Jesús, multitudes de personas serán alcanzadas para su reino. La semana pasada el pastor Justin nos ayudó a entender que cuando hablamos del reino de Dios, no estamos hablando de un territorio geográfico, sino del alcance, la extensión de la autoridad de Dios. Sabemos que Dios tiene autoridad, pero ¿cuánta autoridad exactamente? ¿Hay algo sobre el cual Él no tenga autoridad? ¿Hay algún área en la que Dios no sea el jefe, el rey?
¿Existe algún rincón del universo, algún tema o asunto donde su voz, su decisión, su voluntad no sean definitivas? La respuesta es no. Y comenzamos a ver esto en acción en el ministerio de Jesús. Jesús enseña, Él habla y hace estas declaraciones y todos se quedan asombrados porque habla con una autoridad que no han visto antes. Pero Jesús no se detiene ahí. Empieza a mostrar su autoridad sobre la enfermedad, sobre dolencias físicas e incluso sobre fuerzas espirituales al sanar y expulsar demonios. Él tiene la autoridad para revertir los efectos del pecado y del quebranto en este mundo. Y lo vamos a ver: perdonar pecados, resucitar muertos, mostrar su autoridad incluso sobre la muerte misma en la cruz y en la tumba vacía. Pero la manera en que Jesús muestra su autoridad en el pasaje de hoy es muy específica. Aquí vemos su autoridad manifestada en la forma en la que las personas serán alcanzadas, salvadas y traídas al reino de Dios. Jesús nos está enseñando algo acerca de su autoridad en su misión. La misión que le dará a sus discípulos, la misión de hacer discípulos, o como lo dice aquí en este pasaje, de ser pescadores de hombres. Y eso se ve con más claridad en el milagro de la multitud de peces atrapados en las redes de los pescadores. Así que observa esto conmigo. En el versículo 3, Jesús enseña la palabra de Dios a las multitudes que lo rodeaban, ¿verdad? Recuerdan, eran tantos que él tuvo que subirse a un barco para que pudieran verlo y escucharlo bien. Y luego en el versículo 4 se dirige a Pedro y le dice que lleve esa misma barca mar adentro hasta lo más profundo del lago y que eche las redes. ¿Y qué responde Pedro? ¿Qué dice Pedro? Versículo 5. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pedro no está muy entusiasmado quizás con la idea de salir otra vez. Acaba de pasar toda la noche pescando sin éxito y ha pasado toda la mañana limpiando las redes. Y ahora Jesús le pide que nuevamente vuelva al mismo lugar donde ya pescó y que lo intente de nuevo. O sea, no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? Pedro dice: porque tú lo pides, echaré las redes. Aunque Pedro probablemente no creía que algo iba a cambiar, este momento resalta el poder y la autoridad de Jesús y la sumisión de Pedro a esa autoridad. Pedro obedece de todas formas. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca: muchacha, ven acá, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. O sea, esto es increíble. Es increíble, pero ¿qué cambió? ¿Por qué atraparon tantos peces ahora y no la noche anterior? Pues tal vez conoces la historia del evangelista D.L. Moody, un evangelista de los Estados Unidos, vivía en Chicago. Es uno de los evangelistas más usados por Dios en la historia moderna. Y en una ocasión, Moody había sido invitado a una iglesia en Inglaterra, afuera de Londres, a predicar 2 veces en un domingo, en la mañana y en la tarde. Y esa mañana, Moody subió al púlpito y predicó, y todo se sintió frío. Así el ambiente era seco. No como aquí, yo sé que aquí la cosa está viva, ¿verdad? Pero ahí se sentía seco y muerto y nadie respondió, nadie dijo nada. Moody, él mismo dijo: nunca me había costado tanto predicar. Y salió desanimado, sintiendo que había desperdiciado su tiempo, que había perdido esa mañana y que todo fue un desperdicio. Esa misma noche regresó y volvió a predicar. Mismo lugar, a las mismas personas, el mismo predicador, pero algo había cambiado. Sintió que mientras hablaba era como si el aire mismo estuviera lleno de la presencia de Dios. Y cuando hizo el llamado al final, un montón de personas se pusieron de pie queriendo seguir a Cristo. Pero Moody no lo creía.
Entonces dijo, no, siéntense, se los voy a volver a explicar. Y otra vez presentó el evangelio, y la segunda vez, cuando hizo el llamado, más personas se pusieron de pie. Aún así Moody no lo creyó. Dijo, no me entendieron. Entonces siéntense mejor otra vez. Una tercera vez Moody volvió a explicar, esta vez más claro, más directo, y las personas seguían respondiendo. Más personas se levantaron. Moody, aún incrédulo, no lo creía. Entonces les dijo, miren, siéntense. Si realmente quieren seguir a Cristo, vengan después del servicio. Terminó el servicio, fueron a un cuartito al lado del auditorio, y el cuartito se llenó. Hasta habían personas afuera que no podían entrar porque habían tantas personas. Moody aún así dijo, bueno, si realmente quieren seguir a Jesús, vengan mañana. El pastor va a estar aquí esperándolos porque Moody tenía un viaje, tenía que salir a otro lugar. A los días le llegó un mensaje del pastor diciendo, hay más personas llegando a la iglesia de lo que habían el domingo. Regresa, necesito tu ayuda. Dios está haciendo algo aquí. Entonces Moody regresó y predicó durante 10 días más. Y al final de su tiempo ahí había 400 nuevos miembros de la iglesia. Este momento marcó el comienzo de lo que más tarde se conocería como el Avivamiento de Londres de 1872. Este evento llevó a nuevas invitaciones a otras reuniones en iglesias en Irlanda, Escocia, Inglaterra, donde multitudes de personas, algunos calculan que entre 20,000 y 30,000 personas escucharon el evangelio. Pero todo comenzó en una iglesia pequeña. Entonces, cuando yo escucho esta historia, mi pregunta, y fue la pregunta de Moody también, es ¿qué cambió entre la mañana y la noche? El servicio en la mañana y el servicio en la noche. ¿Por qué un sermón se sintió tan frío y el otro encendió un avivamiento que alcanzó naciones? Pues Moody se puso a investigar y descubrió que habían 2 hermanas que asistían a la iglesia, pero una de ellas estaba muy enferma y postrada en cama, y ella oraba y había estado orando por semanas que el Señor hiciera una gran obra en esta iglesia. Ella hasta había leído un artículo acerca de un tal evangelista llamado Moody, que el Señor había usado grandemente en los Estados Unidos, y ella oraba y oraba y oraba que el Señor trajera a alguien como él, a alguien así a su iglesia. Y ese domingo no pudo ir a la iglesia, estaba enferma, pero cuando regresó su hermana después del primer servicio en la mañana, la hermana le dijo, adivina quién vino hoy a la iglesia, Moody. Su prédica estuvo así más o menos, ¿verdad? Pero al oírlo, la mujer enferma rompió en llanto y dijo, Dios ha escuchado mis oraciones. Luego le pidió a su hermana que no la molestara más el resto del día y pasó toda la tarde orando y ayunando, rogando que el Señor se manifestara con poder en el servicio de esa noche. Y así fue. Aunque Moody predicaba sin poder en la mañana, todo el día esta hermana oró por él, y cuando volvió por la noche, el Señor se derramó. Y el impacto se sintió no solo en esa iglesia, sino por miles de personas. Ahora, lo que me encanta de esta historia es que fue el mismo predicador, el mismo día, en el mismo lugar, a las mismas personas. La única diferencia fue que alguien intercedió por él a través de la oración y el ayuno, apelando al poder y la autoridad de Dios para que Dios transformara los corazones de los hombres. Iglesia, nosotros tenemos una reunión de oración después de este servicio allá arriba, y se los dije la semana pasada. El Espíritu se revela, hay avivamiento, no cuando alguien predica un mensaje súper bonito, súper lindo, es cuando la iglesia se reúna y ora con fervor y apela a la autoridad y al poder de Dios y pide que transforme los corazones de los hombres. Y esto es básicamente lo que estamos viendo en Lucas 5, lo que Jesús le está mostrando a Pedro también.
¿Cuál fue la gran diferencia entre lanzar las redes y sacarlas vacías y lanzarlas otra vez y sacarlas rebosando de vida? La única diferencia es Jesús, su poder, su autoridad. Y aunque Pedro quizás no lo entendía en este momento, en el versículo 10, cuando Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le está diciendo, bajo mi autoridad, con mi poder, así como atrapaste una gran cantidad de peces, alcanzarás a una multitud de personas en mi nombre. Estas palabras son un anticipo, una muestra previa de la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20, acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le está diciendo a los discípulos, no teman, todo está bajo mi control, bajo mi autoridad y poder, y yo estaré con ustedes siempre. Así que vayan, hagan discípulos, atrapen, pesquen a una multitud de personas en mi nombre. Y eso es lo asombroso. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo esta promesa se empieza a cumplir. La misma palabra que se usa para describir la cantidad de peces, una gran cantidad de peces, dice ahí, es la misma palabra que significa multitud, y esa palabra aparece varias veces en el libro de Hechos, que también fue escrito por Lucas, por cierto, para describir a las personas que llegan a conocer el nombre de Jesús. Mira Hechos 5:14, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Hechos 14:1, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, una gran cantidad de peces, tanto de judíos como de griegos. Y aunque no es exactamente la misma palabra en este pasaje en particular, mira cómo Pedro también vería esta promesa cumplida en su vida y ministerio. Hechos 2:40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Se imaginan lo que Pedro estaba sintiendo? O sea, es como que estoy devuelto en la barca otra vez levantando esas redes. Imagínate que 3,000 personas vinieran a Cristo aquí en Iglesia Reforma. Seguramente nos sentiríamos como un barco a punto de hundirse. Y aún así es una imagen hermosa de la gloria de Dios mostrándose en la transformación de los corazones y las vidas. Así que volvamos al principio, ¿verdad? Esto es una parábola viviente. Hay verdades espirituales profundas para nosotros aquí. ¿Quién nos enseña esta parábola? En pocas palabras, nos enseña que el fruto no depende del esfuerzo humano, ni de la estrategia, ni de la experiencia, sino de Cristo. Lo que Pedro no logró con toda una noche de trabajo, Jesús lo hizo al instante. Porque el ministerio no se trata de cuánto haces, sino de con quién lo haces. El poder no está en las redes, sino en la voz que dice cuándo y dónde lanzarlas. Esto es lo que Pablo le dice a los corintios. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Dios quien da el fruto. Sin Él nuestros esfuerzos son estériles. Con Él hasta lo pequeño se multiplica. Jesús no busca nuestra productividad, busca nuestra permanencia con Él. Juan también lo afirma, Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El mensaje es claro, todo depende de Cristo. A veces se me acercan hombres con ganas de hacer más para servir al Señor. Quieren servir más, involucrarse más, incluso prepararse para el ministerio o el pastorado. Y a todos les digo lo mismo que yo tuve que aprender con el tiempo. Lo que más determina tu fruto y tu utilidad en el reino no es tu talento, ni tu carisma, ni tu preparación. Es tu comunión con Cristo. Caminar con Él, estar a sus pies, escuchar su voz, seguir sus pasos, estar cerca de Él. ¿Estás cerca de Jesús? ¿Así describirías tu vida espiritual?
A Jesús lo tengo cerca y lo puedo sentir. Y aun cuando no lo siento, aún lo sé, porque así me dice la palabra de Dios. Eso lo cambia todo. No se trata primero de lo que hacemos por Jesús, sino de cuánto lo conocemos, cuánto nos acercamos a Él, cuánto dependemos de Él. Y cuando eso está en su lugar, el primer lugar, el servicio, la misión, el hacer discípulos fluye con poder, con gozo y con fruto verdadero. Así que si tú deseas ser usado por Jesús, acércate a Él y quédate ahí. Quédate cerca, no lo sueltes. La cercanía a Cristo es la fuente del fruto. Como lo dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No se trata de hacer las cosas por tus propias fuerzas, sino de aprender a vivir desde su gracia, su presencia, su poder. Porque sin Él las redes quedan vacías, pero con Él hasta lo más ordinario se convierte en abundancia eterna. Ahora, hay algunos que escuchan esto de que todo depende de Dios y empiezan, y tal vez lo llevan a un extremo. Empiezan a pensar o a decir, bueno, todo se trata de Dios, Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. La verdad, Él no me necesita. La verdad, si Dios quiere que esa persona sea salva, Él lo va a hacer. Pero la verdad es que yo me siento muy incómodo involucrándome. La verdad, no soy bueno para evangelizar ni para compartir el evangelio. No sé qué decir. Seguro voy a decir algo mal y lo voy a arruinar todo. Dios no va a querer usar a alguien como yo. Mejor que use a mi pastor o a un misionero o a alguien así con más carisma y más extrovertido que le gusta hablar de esas cosas. Si alguna vez has pensado algo parecido, déjame mostrarte cómo este pasaje te cuenta una historia distinta. Nos presenta otra narrativa. Recuerden, el punto central, bajo el poder y la autoridad de Jesús, multitudes de personas serán alcanzadas para su reino. Pero ¿qué dice la segunda parte? La segunda parte dice, a través de discípulos humildes y entregados a Jesús que anuncian quién Él es al mundo. Desde el principio, Jesús llama a hombres comunes y corrientes, pescadores, cobradores de impuestos, gente con pasado, gente con luchas, y les dice, vengan conmigo. Sí, multitudes de personas serán alcanzadas por el evangelio, pero no podemos pasar por alto el hecho de que Jesús decida involucrar a personas imperfectas como Pedro, como nosotros, en su misión. Esto es por diseño. Jesús, que tiene todo el poder y toda la autoridad, podría haber llevado a cabo la obra de redención y proclamación por su propia cuenta. Pero en lugar de hacerlo solo, elige compartir su misión con seres humanos limitados, inconstantes, frágiles. Y en este pasaje, Pedro, aunque no lo entienda por completo aún, empieza a ver qué tan limitado, qué tan pecador e imperfecto es a comparación con Jesús. Cuando Jesús llenó sus redes hasta el punto de romperse, su primera reacción, ¿cuál fue? No fue celebrar, no fue saltar de alegría ni pensar en cuánto iba a vender en el mercado de ese día. No, su primera reacción fue caer de rodillas. Versículo 8, mírenlo, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Qué escena tan impactante. En un instante Pedro lo entiende. Quien está en su barco no es un maestro sabio únicamente, ni tan solo un sanador poderoso. Es alguien que tiene autoridad sobre el mismo mar, sobre los peces, sobre la creación entera. Y cuando Pedro ve quién es Jesús, también ve con claridad quién Él es. Y no le gusta lo que ve en su propio corazón. Esta es una de las marcas de un verdadero discípulo, la humildad, no fingida, no superficial, una humildad profunda que nace de ver la gloria de Cristo y ver a uno mismo en esa luz. Pedro no intenta justificarse, él no pone excusas y tampoco trata de recibir su propia gloria. No dice, bueno Jesús, tú llenaste las redes, pero yo las levanté al barco.
¿verdad? No, lo único que sale de su boca es confesión. Y es justo ahí donde Jesús lo llama. No cuando se siente fuerte, no cuando se siente preparado, sino cuando se siente indigno, pequeño y pecador. Y Jesús le responde, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, hermanas, esto es clave. Jesús no está buscando a los más seguros de sí mismos. Está buscando a los más rendidos. No a los que lo tienen todo resuelto. A los que dicen, bueno, quiero servir, pero tengo que arreglar todas estas cosas en mi vida para llegar a ese punto. No. Él busca a los que están dispuestos a dejarlo todo. Y eso empieza con una confesión. Soy pecador. ¿No te parece asombroso que Jesús decida involucrar a hombres como Pedro en su misión? Él no los necesita para cumplir sus propósitos eternos, pero los quiere a su lado. Desde el principio Jesús pudo haber predicado solo, hecho milagros solo, avanzado sin ayuda humana, pero no lo hizo. Eligió compartir su ministerio con personas imperfectas, frágiles, temerosas, inseguras. Y eso nos dice mucho acerca de su corazón. Jesús no solo llama a los suyos a salvación, sino también a participación. Nos invita a trabajar con Él, no porque seamos indispensables, sino porque somos amados. Porque en su gracia Él transforma nuestra debilidad en testimonio y nuestras fallas en plataformas para su propia gloria. Ahora, quiero que saltemos a otra escena. Al otro extremo del ministerio de Jesús. Esta vez no estamos en el inicio, sino después de la resurrección. Después de la resurrección, ya al final de los evangelios, Pedro ya ha pasado por mucho, ¿verdad? Ha visto milagros, ha predicado, ha confesado que Jesús es el Cristo, pero también ha fallado, y ha fallado de una manera espectacular. Pedro negó a Jesús 3 veces. Abandonó a Jesús cuando Jesús más lo necesitaba. Y cuando saltamos al final de los evangelios, particularmente el evangelio según Juan, capítulo 1, el último capítulo, encontramos a un Pedro triste y desanimado. ¿Y qué está haciendo? Está pescando otra vez. Está en su barco echando redes. ¿Te suena familiar? Está de vuelta donde todo comenzó, en el agua. Y otra vez Pedro y los otros discípulos no pescan absolutamente nada. Hasta que un hombre desde la orilla les grita, echen la red a la derecha de la barca. Y cuando lo hacen, las redes se llenan de inmediato y los discípulos se dan cuenta de que Jesús había regresado. ¿Y sabes qué hace Pedro esta vez? Él no cae de rodillas, no dice, apártate de mí, Señor, no se esconde, no se paraliza. Esta vez se lanza al agua, nada hacia Jesús con todo su ser, no espera, no duda, corre hacia Él. ¿Ves la diferencia? Pedro sigue siendo pecador, eso no ha cambiado, pero ahora sabe algo más. Sabe que es amado y que Jesús realmente es poderoso y tiene toda la autoridad. Sabe que Jesús es poderoso y también compasivo. Sabe que sus fracasos no lo descalifican de una relación con Jesús, sino que lo preparan para depender más de la gracia de Dios. Y ahí en la orilla, mientras los discípulos y Jesús desayunan juntos, Jesús le vuelve a decir a Pedro lo mismo. En Juan 21:19 le dice, sígueme. Como lo dijo en Lucas 5, como Mateo 4:19, como lo vemos en los otros evangelios, como cuenta en este momento, como desde el principio, sígueme. Y no es solo un llamado a caminar detrás de Él, es un llamado a continuar su misión, la misión de ser un pescador de hombres. Y si continuáramos leyendo Juan 21, veríamos que es una misión que se cumple hasta la muerte.
Hermanos, esta es la historia de Pedro, pero puede también ser la tuya. Tal vez tú sientes que has fallado, que no eres bueno compartiendo tu fe, que no sabes qué decir, que vas a decir algo mal, que Dios mejor usaría a otro. Pero escucha bien, Jesús no llamó a Pedro cuando estaba en su mejor momento. Lo llamó cuando reconoció su pequeñez. Y lo volvió a llamar después de que Pedro ya lo había traicionado. Le volvió a decir, sígueme. Porque este llamado a seguirlo, a ser discípulos, a ser pescadores de hombres, no depende de nuestra perfección, ni tampoco es opcional. Seguir a Jesús es seguirlo en su misión. Cuando llamó a Pedro, no le dijo, sígueme y te daré una vida más fácil. Sígueme y escucharás muchas cosas interesantes. Sígueme y tendrás mucho conocimiento o muchos buenos sentimientos. No, le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres. Desde el principio, el discipulado y la misión han sido inseparables. Ser cristiano no es solo ser salvado de algo, sino ser salvado hacia algo, para ser algo. No somos espectadores del evangelio, sino participantes, embajadores, testigos. Esas son palabras que el Nuevo Testamento usa para describir al cristiano. No existe una versión fiel de seguir a Jesús que no incluya ayudar a otros a seguirlo también. El llamado a ser pescadores de hombres no es un proyecto opcional, es el propósito mismo. Y para cumplir este propósito, Dios no necesita expertos, no necesita profesionales, busca corazones humildes. Corazones que reconozcan su pecado, pero que también crean en la gracia. Corazones que están dispuestos a decir, yo no soy digno, pero si tú lo pides, si tú me llamas, yo voy. Y ahora volvamos al contraste. La primera vez que Pedro ve las redes llenas, se siente abrumado por su indignidad. Pero la segunda vez se siente impulsado por el amor de Cristo. Ahora, ¿qué pasó entre esas dos escenas? ¿Qué puede transformar a pecadores temerosos que se sienten indignos de estar ante Dios en seguidores valientes que corren a sus brazos? La respuesta es solo la cruz, solo el evangelio. Porque en el evangelio Jesús no solo expone nuestro pecado, sino que lo carga sobre sus hombros. Y al morir por nosotros nos abre el camino al Padre con gracia, no con culpa, con amor, no con miedo. El Pedro de Lucas 5 teme la santidad de Dios, pero el Pedro de Juan 21 confía en su amor. Y esa es la gran diferencia. Tú también puedes sentir que no eres suficiente, que no sabes cómo evangelizar, que no tienes las palabras correctas. Pero si estás caminando con Jesús, si estás rendido a Él, Él puede usarte. Las multitudes no fueron alcanzadas porque Pedro era brillante. Fueron alcanzadas porque Pedro siguió a Jesús, caminó con Él y confió en su poder. Y el mismo Pedro, que cayó de rodillas diciendo, apártate de mí, fue el que se paró en Pentecostés y predicó y 3,000 personas vinieron a Cristo. No porque Pedro era elocuente, sino porque estaba lleno del Espíritu. Y hermano, hermana, tú no tienes que tener todas las respuestas. Tú no tienes que ser un mega evangelista, no tienes que ser D.L. Moody para compartir el evangelio. Estás llamado a seguir a Jesús, a caminar cerca de Él, a abrir la boca aunque tiemble la voz, a lanzar la red aunque no veas nada, a creer que su autoridad y su presencia son suficientes para hacer lo imposible. Así que si te sientes débil, estás en buen lugar y en buena compañía, ¿verdad? Y si te sientes indigno, eso probablemente es una señal que te estás viendo bien. Qué bueno, felicidades, yo también. Pero no te quedes en el barco, salta al agua, corre hacia Jesús y escucha de nuevo su voz que te dice hoy, sígueme, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias
Porque tú llamaste a Pedro en su debilidad y lo usaste con poder. Te pedimos, Señor, haz lo mismo con nosotros. Enséñanos a confiar más en tu presencia que en nuestras habilidades. Que no nos alejemos por vergüenza, sino que corramos hacia ti por amor, Señor. Haznos discípulos rendidos, pescadores de hombres, testigos humildes de tu gracia. Señor, te pedimos, llévanos mar adentro contigo y haz tu obra en nosotros y por medio de nosotros. Amén y amén.